podcast Los Dons de la Tribu, crónicas de una pasión mexicana de Juan Villoro, donde el fútbol se convierte en una manera de hablar de la vida, la identidad y la sociedad. En este episodio analizaremos 6 capítulos del libro, cada uno con su propio estilo, pero todos conectados por una misma pasión, el fútbol como reflejo del mundo y de nosotros mismos. Antes de comenzar, un poco sobre el autor. Juan Villoro es un escritor, periodista y ensayista nacido en la Ciudad de México en 1956. Ha sido narrador, cronista y comentarista deportivo. Su forma de escribir combina humor, reflexión y crítica social. Los Dons de la Tribu es una recopilación de crónicas en las que Villoro observa cómo el fútbol es mucho más que un juego. Es un espacio donde se mezcla la cultura, la política, los medios y las emociones humanas. Acompáñanos mientras cada integrante comparte su análisis personal sobre un capítulo diferente, explorando las ideas, emociones y mensajes que Villoro transmite a través del fútbol. Bueno, a mí me toca hablar ahora sobre mi capítulo, que fue el de Una Sudáfrica para niños, que pues es parte de este libro de Los Dons de la Tribu. Este capítulo trata sobre la censura en los libros infantiles. Villoro explica cómo en algunos países como Sudáfrica o Estados Unidos se prohíben ciertos temas en los cuentos para niños, como la violencia, la política, la religión o incluso cosas tan simples como los dinosaurios o los dulces. Él también critica que se quiera proteger a los niños del todo, mientras que en realidad están expuestos a cosas mucho peores en la televisión o en los videojuegos. En pocas palabras, el texto cuestiona la forma en que los adultos intentan controlar lo que los niños pueden imaginar o incluso también conocer. A mí, en lo personal, me pareció un capítulo bastante interesante, que pues aunque al principio fue un poco difícil de entender porque las palabras que usa el autor son muy antiguas, muy formales o simplemente pues, yo no las conocía. Por eso fue un poco difícil. Entonces, después de investigar y entenderlas mejor con el glosario, me gustó mucho el mensaje que intentó dar. Pues creo que Villoro tiene razón cuando dice que es absurdo censurar temas que forman parte de la vida real. Una frase que me llamó mucho la atención fue cuando dice que no hay una historia sin conflicto, porque esto muestra que los cuentos deben de hablar problemas o retos, porque así los niños aprenden a pensar y a enfrentar la realidad. Y bueno, en general, en conclusión, me gustó cómo Villoro combina la crítica con el humor y cómo puede lograr hacerte pues reflexionar sobre la educación, la libertad y también pues la imaginación. Este capítulo me hizo darme cuenta de que los libros no deberían esconder la realidad, sino ayudarnos a comprenderla, porque tarde o temprano nos vamos a enterar de las cosas que pasan en el mundo. Entonces, ¿por qué censurarlas de los libros? Mejor aprender de ellos. Hola, mi nombre es Regina Oropesa y les voy a hablar sobre el capítulo Los 11 de la Tribu. Juan Villoro presenta el fútbol como algo más que un deporte, una pasión que une a las personas y refleja la vida misma. Explica que este juego provoca emociones intensas y que durante los partidos el tiempo se siente diferente. Habla de cómo escritores como Beckett, Camus, Saba y Orwell también encontraron en el fútbol una forma de entender el esfuerzo, la derrota y la esperanza. Villoro describe a los jugadores según su papel en el campo y destaca las duplas que logran una conexión perfecta, como Pelé y Coutinho o Maradona y Careca. También resalta el jugador número 11, el zurdo, símbolo de la creatividad y la libertad dentro del juego. Al final dice que el fútbol es un rito moderno donde los 11 jugadores representan a toda una tribu de aficionados que viven el juego con ellos. Ahora voy a decir mi comentario crítico. Los 11 de la Tribu es un texto en el que Juan Villoro combina el análisis, la emoción y la cultura para hablar del fútbol desde una mirada diferente. No lo trata solo como un deporte, sino como una parte importante de la sociedad y de la identidad de muchas personas. A través de ejemplos de escritores, jugadores y momentos históricos, Villoro muestra cómo el fútbol refleja la vida, la pasión, el trabajo en equipo y la búsqueda de gloria.
Su forma de escribir es cercana y reflexiva, con un tono que mezcla humor, observación y admiración. El texto logra que incluso quienes no son fanáticos entiendan por qué el fútbol mueve tanto a la gente. En pocas palabras, Villoro convierte un partido en una historia humana donde cada jugador representa algo más grande que él mismo, su tribu, su gente y sus sueños. Hola, soy Nairobi y yo hablaré sobre el capítulo de El mundo sin JR. En este capítulo se habla sobre cómo los famosos se convierten en mitos después de su muerte y cómo la sociedad puede llegar a obsesionarse con sus vidas y excesos. Villoro llega a mencionar a James Dean, Jimi Hendrix, John Lennon, Pedro Infante y a Elvis Presley, mostrando su vida, comprobando que los rumores, muerte y vida privada siguen alimentando a su fama. Un ejemplo es Lee Barnes, un pianista excéntrico famoso por su lujo excéntrico, así como los rumores decían nadar en champaña o jugar golf con palos de oro. Después habla del personaje de J.R. Ewing de la serie Dallas, un villano que representa ambición y poder sin límites. En esta serie se muestra la traición y la corrupción. Villoro explica que hay riqueza y ostentación y se celebran abiertamente, y esto lo llama plutografía. En conclusión, muestra cómo los ídolos, incluso los más malvados, se vuelven muy conocidos y leyendas gracias a la fama, que puede llegar a ser absurda y poderosa. Mi opinión crítica es que el capítulo me pareció muy interesante, pero se me hizo muy difícil de leer y no entendí muchas partes hasta después de hacer un glosario. El autor habla sobre las celebridades y cómo se vuelven famosos después de morir. Menciona personas que ya mencioné anteriormente. También habla de la serie Dallas y del personaje JR, que es como clave en este capítulo. Y es un hombre ambicioso que solo piensa en el dinero y en el poder. Villoro usa a JR para mostrar cómo la gente muchas veces admira a los villanos o a los que tienen poder sin importar cómo lo logren. Aunque llegué a entender la idea en general, el lenguaje usado es muy complicado y no entendí algunas referencias hasta después de investigar. Aún así me gustó el texto, ya que hace pensar en los medios y la televisión y cómo pueden volver famosas a personas que no son el mejor ejemplo. En general, esta es una lectura muy diferente, pero a la vez yo considero que es muy importante, ya que habla sobre cómo la fama y el poder pueden cambiar la forma que la gente puede llegar a ver a los demás. Y pues Villoro expresa como que tal vez no puedes tener tu criterio al 100 y ver a los demás como de una manera diferente por sus mitos o así, que pueden llegar a ser absurdos y que a la gente le encanta. O sea, la tragedia hace un gran impacto en el público y en la popularidad de cierta persona, al igual que la excentricidad, y es importante saberlo, ya que así podemos reflexionar sobre cómo vemos a los demás y si en verdad vale darle ese reconocimiento a las personas que tal vez a veces no están como con tal mérito, sino poder tener un buen criterio en cómo vemos a las celebridades y cómo vemos esos mitos que se llegan a crear. En general, aunque no entendí todo, pareció una lectura muy interesante y con un mensaje importante sobre cómo la fama y el poder pueden cambiar la forma en que la gente ve a los demás, mostrando el gusto hacia la tragedia del público. Tantos años en los cuales el sonido de los Rolling Stones se mantenía vivo en México, gracias a los hoyos funkies, y por fin en 1995 el rock llega a México. La gente estaba entusiasmada por ver a la banda en su freak show. Aquel entusiasmo que no venía por el gusto a la música, sino por los freaks que la tocarían. Porque qué chiste tenía ver a unos músicos viejos y drogadictos que intentaban mantener su rebeldía de cuando eran jóvenes. El punto aquí era ver el espectáculo, no escuchar la música. En 1990 los Stones cambiaron. Ya no eran los jóvenes locos de antes, sino ricos y elegantes empresarios del rock, preocupados por dinero y su imagen. Este renuncio a su espontaneidad no fue repentino, era algo ya de esperarse.
Pero, en los próximos años, los Stones pasaron de ser vistos como viejos que no se retiran a ser símbolos legendarios del rock, respetados por seguir activos y con energía. La banda tiene una historia inabarcable, con muchas etapas tanto gloriosas como controversiales, ya sea su gran mezcla de teatralidad con blues o los temas misóginos de sus canciones. La llegada a México sería otro episodio en su era glacial. El libro Los Once de la Tribu, escrito por Juan Villoro, y el capítulo El Diablo en la Ciudad, los Rolling Stones en México. Este capítulo nos introduce sobre la carrera de la banda Los Rolling Stones y los distintos retos y oportunidades que los trajeron a México. Los Stones son vistos como freaks y unos viejos que ya deberían de retirarse. Ya no les importaba la música, solo el dinero. Posteriormente son reconocidos por sus habilidades y halagados por su edad. Quedan como leyendas del rock, lo cual los permite llegar a México y dar un paso más en su carrera. Este capítulo es importante porque refleja todos los desafíos tanto personales como grupales que sufre la banda, ya sea el problema de las drogas o la discriminación por su edad. Y por más controversiales o no respetables sean sus canciones, ellos salieron adelante y buscaron un área de oportunidad. El autor lo puede redactar de una manera informativa, divertida e inteligente, lo cual le agrega más a la experiencia lectora. En general, el capítulo es interesante y divertido. Recomiendo leerlo con atención y hay algunas referencias ocultas. Hola, yo soy Mónica y yo les hablaré del capítulo Las piedras tienen la edad del fuego. Juan Villoro nos mete más en el mundo en el que se ocultan las vidas y todos los procesos de la banda Rolling Stones y cómo hacen todo lo posible para dar un buen concierto. El capítulo se centra mucho en Pedro, que es un trabajador encargado de montar tribunas cuya labor es súper necesaria para el evento, pero no siempre es reconocido. Desde mi punto de vista, Juan Villoro ofrece una mirada crítica al fenómeno del espectáculo masivo, tomando como eje la preparación de los Rolling Stones en un concierto en México. A través de la figura Pedro, un trabajador que se encarga de montar las tribunas, mucho de este capítulo se centra en Pedro porque hace un gran labor, pero como ya lo dije, pues no es tan reconocido como otros. También Juan Villoro combina la crónica deportiva con la reflexión cultural. Logró transformar el fútbol en una metáfora del pasado del tiempo y de la memoria de la historia mexicana. Me encanta su estilo tan emotivo, nos dice que un juego puede convertirse en una identidad. Este capítulo destaca porque tiene una mirada tan profunda acerca de la relación entre el pueblo, la historia y la pasión del fútbol. ¿Te faltó? Pedro también utiliza anteojos de soldador sin ser metalúrgico, que simboliza a aquellos que, aunque no estén en el escenario, son muy importantes para que todo el show pueda seguir y se pueda llevar a cabo. Juan Villoro nos invita a reflexionar sobre cómo la forma, el consumo, ocultan los procesos fundamentales que permiten que estos eventos existan. Y con esto terminaría. Después de escuchar los distintos capítulos, podemos ver que Los Once de la Tribu no solo habla de fútbol, sino también de cultura, historia y la manera en que las personas se reconocen en sus pasiones. Juan Villoro nos muestra que el fútbol es un espejo del mundo. En él se reflejan nuestras alegrías, nuestras contradicciones y nuestras formas de entender la vida. Cada capítulo nos deja una mirada distinta, desde lo personal hasta lo colectivo, recordándonos que detrás de cada partido hay historias humanas que vale la pena contar. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Los Once de la Tribu. Esperamos que disfruten tanto como nosotros de la manera en que Villoro mezcla la literatura y el deporte.